Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Y yo les comenté en el día de ayer, cuando hablé del video de que yo considero que Rey González es el último draw, el último luchador taquillero de por sí en la lucha libre puertorriqueña, el último desarrollado de esa época. Hay que recordar que el pick de Rey comienza para el 96. El pico alto, porque él estaba activo antes. Para los que dicen, ¿verdad? Que estoy hablando mierda, para que diga que no, ¿verdad? Porque obviamente, y expliqué las razones por las que Carlitos Caribbean Cool, Bandera y Apolo y Chain yo los tengo en otra lista. Ahora, tenemos que hablar que ese video lleva a una continuación, y yo lo dejé bastante claro en el día de ayer, que había una continuación interesante de ese video, pero no sin antes invitarte a que le des like a este video, te suscribas al canal y le des campanita para notificaciones. Durante el año 90 pasó un suceso que yo creo que debe ser el que yo considero, el que Carlos Toro considera el efecto dominó dentro de la empresa, pero un efecto dominó que se sintió alrededor de la industria. Y lo vamos a explicar ya mismito. Porque mucha gente, y aquí yo voy a decir que yo pienso que está erróneo el que lo piense. Yo no creo que la muerte de Bruiser Brody matara el territorio. Yo no creo que cuando la gente dice que la muerte de Bruiser Brody mató la lucha libre en Puerto Rico, sea algo real. Yo creo que cambió un poco la perspectiva. Y creo que tal vez hubo un sector de la fanaticada que le incomodó. Y que de alguna manera, ¿cómo se dice esta palabra? Lo indignó. Pero esto pasa en el 88. En el 89, WWC tiene una de sus mejores historias en el cambio a rudo de Hércules Ayala en su feudo con Carlos Colón. En el 88, sí. En el 89 es el año de Sadistic Steve Strong, que es un año bien sólido, e incluso es uno de los llenos más grandes que logra la Capitol en su historia. O sea, para que ustedes tengan una idea de que luego de la muerte de Brody pasan dos de las historias más taquilleras dentro de la lucha libre en Puerto Rico. Y eso obviamente tú contabas con el Invader a pesar de lo que había pasado. Ahí estaba Chiqui, todo lo demás. Pero en el 1990 se busca otra figura para hacer la historia con Carlos. Y a diferencia de Hércules, ¿verdad? Que ya había sido técnico, hace su cambio a rudo, a diferencia de Sadistic, que era un extranjero que básicamente batalló con todo el mundo. En esta ocasión el turno le tocaba a TNT, un TNT que en el 87 se hace técnico, que todavía era el muchacho del corillo, porque así como lo plantea la película, ¿verdad? Y como lo planteó en una entrevista que estuvimos haciendo con Transform en el canal de Pa' Aquí Pa' Llevar, Sabio es el chamaquito del corillo. Sabio es el chamaco del corillo, es el tipo que vio el ascenso, es el tipo que luego se une, el que Capitol lo inspira también a tomar este tipo de decisiones y a tomar este tipo de iniciativas en su carrera. Así que de alguna manera u otra era bien interesante ver a alguien que se crió dentro del negocio, que se hace hombre en el negocio y que poco a poco, ¿verdad? De tener un personaje tanto tenebroso, volverse alguien cool para la fanaticada, porque luchaba en algunas ocasiones como rudo, pero era técnico. Trabajó con todo el mundo en ese año. Y obviamente en el 90 le dan el campeonato, derrota a Leo Burke. La corrida es bien corta para justificar el feudo de Carlos
como campeón universal con TNT Rudo, lo cual hace todo el sentido de que, diablo, tú tienes una obsesión con el campeonato universal, yo soy la estrella joven, yo soy el que está subiendo y me toca a mí. ¿Qué pasa? Que ya para el 90 la popularidad de Carlos Colón y el Invader había mermado. Y quiero dar otro punto a favor de explicar que la muerte de Brody es un hecho fatídico en la lucha libre puertorriqueña. Es un hecho lastimoso en la lucha libre puertorriqueña. Pero la mítica o la fantasía alrededor de que el extranjero dejó de venir a Puerto Rico es falsa. Es falsa porque vino Sadistic. Es falsa porque si fuera por el territorio de no venir a Puerto Rico años más tarde, específicamente para el 92, estaba la AWF, que se llevó un montón de gente de la Capitol, que sí, mucha de esa gente de la Capitol se fue descontenta por lo del caso de Brody. Sí, pero hay que recordar que luego de la muerte de Brody, WWC tiene 2, casi 3 años sumamente exitosos dentro de la empresa. A eso añádanle el factor motivo, circunstancia, y la gente a veces, ¿verdad? Y esto realmente, la logística a veces uno puede fallar. Pero cuando tú buscas la data, una empresa que desde el 74 estuvo en alta y poco a poco iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, con pocos descensos, porque la lucha libre como siempre. O sea, la gente habla, pero todas las eras grandes en la lucha libre tienen sus bajas. Tal vez sus bajas son menores, pero por ejemplo, el Aritutera los tuvo, algunas partes de los territorios también. La gente quiere adjudicar o comentar que la muerte de Brody mató el territorio de Puerto Rico. Y hay que recordar que el territorio de Puerto Rico duró más de la cuenta, siendo un territorio sumamente activo. ¿Por qué? Porque aquí el approach siempre fue de territorio. No como la lucha libre en México, que pues tenía sus ídolos y fue construyendo nuevos ídolos. Y poco a poco así lo supieron mantener porque se volvió parte de la cultura. En Puerto Rico también, pero no se supo mantener como parte de la cultura para crear nuevas estrellas. Las últimas estrellas que yo considero que la gran mayoría de la cultura popular conocen, pues son Rey González, son Sabio Vega en su personaje de Sabio Vega, son los Ricky Banderas, son Shane, son Apolo. Tal vez es el último, y Carlitos. Tal vez es el último corillo que cualquier persona que no ve lucha libre hace 10 años recuerda quiénes son. ¿A qué quiero decir esto? El approach de Puerto Rico ser un territorio le tocó asimilar la situación de los territorios. La gran mayoría de los territorios, sus mayores estrellas que antes venían a Puerto Rico, terminan firmando con WWF, y al final del día, los que no fueron a WWF, que todavía eran relevantes, terminaron firmando ¿en dónde? En WCW. Así que estas dos empresas cogen todo el mercado, los rudos interesantes de Estados Unidos, o por ponerlo fino, el extranjero que podía venir a Puerto Rico, ya fuera técnico o rudo, no era del mismo calibre que el que venía años anteriores. Y a eso hay que recordarle que por años, y aquí es a donde voy al punto que yo pienso que sí afectó, en el 87 el producto estaba en descenso. Y obviamente ellos tienen o sea, el 87 es bueno, pero el año de Brody, antes de que pasara lo de Brody, no era el mejor año de Capitol. Ellos tuvieron un buen verano, fueron ajustando unas cositas en las historias y fueron engranando a mejorar el año, pero eran las bajas pequeñas, como yo les mencioné hace un rato atrás. Con la muerte de los territorios como se conocían, que ya explico las consecuencias de eso, que tuvieron un efecto dominó en Puerto Rico, y que años más tarde la televisión en cable se consigue con mucha más facilidad, y la gente empieza a ver la lucha libre de Estados Unidos más, y hay un poquito más de consumo. Hay un montón de cositas que van siendo un efecto dominó
a ese bajón en los 90. Pero si se acaban los territorios y los extranjeros que estás trayendo no son de la mayor calidad del mundo, significa que te tocaba a ti construir nuevas estrellas. Y esa primera nueva estrella que te tocaba construir se llamaba TNT. En el 1990, aniversario 90. Hacía todo el sentido en la historia que TNT derrotara a Carlos Colón y así fuera como rudo, porque el público ya estaba con él. Y yo creo que hubo algún momento en que la empresa sintió que no era el momento. Que no era el momento de TNT. Hubo resistencia, tal vez no confiaron en las casas. Una cosa que no solo pasó en esa ocasión, eso lo vamos a hablar más adelante, pero el empate de aniversario 90 te da a entender que ellos no podían poner a TNT abajo ahí porque les iba a afectar. Y yo creo que el que no pasara ese pase de batón estiró más de la cuenta lo que la gente ya estaba sintiendo, una fatiga de sus dos estrellas principales en el Invader y Carlos Colón, en donde había que empezar a rotar, en donde había que empezar a mover otras figuras al tope y ellos moverse a otras situaciones y tal vez volver a la rueda a moverse. Pero no le diste tiempo tampoco para buildearse. Tú tenías a Huracán y a Miguel, que fueron apuestas que tuvieron otras empresas como la AWF, como cuando se hizo la AWA. Fueron apuestas en otras figuras, fueron apuestas en estos muchachos, pero que estaban listos, que de alguna manera u otra tal vez estaban más alineados a los intereses de Sabio o de TNT en aquel entonces, pero la empresa nunca confió en ellos a una super capacidad, a una super virtud de poderlos poner en otras posiciones. Y yo creo que ahí recae mucha de la responsabilidad de lo que termina pasando. No se construyen estrellas nuevas en el momento adecuado y tienes que recurrir a hacer cosas bien drásticas para mantener el interés de la fanaticada. Si ustedes recuerdan, la calidad de rudos que estaba viniendo no era la mejor en ese entonces. Mucho talento joven, ninguno como que súper popular o extremadamente popular. El Invader en el 92 se tiene que virar a rudo. Muchos de los talentos interesantes como Chiqui, Hugo, Barrabás, toda esta gente terminó en otras empresas, después regresaron. TNT se fue, que no pudiste, ¿cómo te digo?, enmendar ese error. Apostaste por Rey, no creíste que Rey estuviera listo, te tardaste en tener una historia sólida, de gran capacidad. Luego de eso, te tardaste mucho tiempo para poder conseguir esa historia. Y yo creo que con Rey pasó en que tenemos que apostar por él. Y ya. Y tal vez Rey tuvo que probar con confianza que él no se iba a ir de la empresa, que tal vez pudo haber sido algo que los detuvo un poco. Yo mencioné en mi video de ayer que esas mismas cosas tal vez fueron las que detuvieron a Rey en WWC de darle el pase de batón a una figura que ¿verdad? Y que la empresa misma tuviera un resentimiento o un ego en no darle el pase de batón apresuradamente a ciertas figuras, con el miedo de diablo, lo elevamos y se fueron. En el caso de Noriega, BJ no se fue, pero para ellos no parece que no funcionó. Se hicieron apostar de nuevo por Noriega porque consideraban que era alguien más ready. Y así ha habido muchas figuras. Por ejemplo, Gilbert, cuando llega, ellos no le dan el campeonato universal rápido. Hay muchas cositas que son consecuencias de lo que pasa en el 90. Si ellos tal vez le dan ese pase de batón a TNT, tal vez hubiera habido un espacio. Y Carlos nunca se iba a virar a rudo, eso estábamos bien claros. Aunque hubiera sido la movida interesante en algún punto, no lo iba a hacer. Invader iba a estar más dispuesto a hacerlo. Pero Carlos pudo haber sido un buen segundo al mando. Podía ser alguien que volviera al tope, bajara, jugaran un poco con ese tipo de cosas. Pero no apostaron en eso. Miguel también y Huracán pudieron haber tenido sus oportunidades y mantener fresca la escena. Rey, yo siento que esos eran los 4 de esa generación que podían haber hecho algo. No todos tenían que ser estelaristas. Y esos hubieran sido los 4 que le hubiera tocado dar el pase de batón en otra época. Y tal vez a ellos no les dieron ese pase de batón. Tuvieron que tomarlo de la mano en muchas ocasiones.
Y tal vez por eso cuando les toca pasar el pase de batón a ellos, que yo creo que hacen una movida apropiada, tanto Sabio con Shane, con Apolo, con Ricky. Rey lo hace con Ricky, con Apolo en IWA. Luego ellos no están en Puerto Rico para poder dar ese pase de batón más adelante. WLC tampoco tenía otras figuras para hacerlo y cuando lo intentaron hacer, no lo hicieron. Así que si tú me preguntas a mí cuál es la consecuencia, cuál es la verdadera razón de que la era de oro de Puerto Rico haya descendido, no es la muerte de Brody. La muerte de Brody tiene algo que ver, porque fue un factor, pero la muerte de los territorios y de cómo corrían los territorios y la facilidad de luchadores extranjeros para llegar, porque la AWF los trajo después, pero pagaron un montón de dinero al punto de que quedaron en quiebra específicamente por eso. La facilidad de buenos extranjeros para traer que pudieran funcionar y tener corridas largas acá sin que estuvieran atados a un contrato con alguna compañía grande. El construir estrellas nuevas, que pasa cuando no va a hacer ese pase de batón en el 90. Son dos factores bien grandes que las consecuencias de ello se siguieron sintiendo años y años más tarde, hasta que pasa la era de la IWA, que fue un refresh porque tenía muchas cosas de Larry Tutera. La lucha libre estaba pegada en ese entonces y fue una tormenta perfecta. Pero al final del camino también descendió porque no son duraderos. Porque había que hacer otras estrellas y siempre ha pasado algo. Se acaba el dinero, la estructura falla, algo pasa. Pero yo creo que mucho del génesis de todo esto pasa con ese final de los 90, con ese final de los 80, principios de los 90, en donde la muerte de la era de territorio estaba ya teniendo sus consecuencias. La muerte de Brody está allí. Y obviamente lo de Sabio y lo de TNT, no el pase de batón, que otras figuras cuando ven que eso pasa, sumado con lo de Brody, se desaniman y se van a otras empresas, después regresan, pero las cosas ya no era la misma. Así que nada, déjame saber tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal, campanita para notificaciones. Hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo siempre.